Buenas noches, bienvenidos. Lunes de Live en Psicodiana Pau. Gracias por ir ingresando a esta invitación de hoy. Este es el mes de la psicología en Psicodiana Pau. Les cuento que en Colombia el 20 de noviembre es el Día del Psicólogo y por ese motivo estamos aquí este mes con varios temas. Tenemos 4 live planeados para hablar acerca de psicología, así que bienvenidos a todos los que ingresan. Gracias Moni, Jennifer, Argélida, Dani, mi esposito, mi familia apoyándome, tan bellos. Gracias. César, bienvenido. Keila, bienvenida. Bueno, también amigos y hermanos en la fe aquí esta noche, así que súper contenta de iniciar con este nuevo proyecto de hablar de psicología en esta plataforma de manera pública y hoy con una invitada súper especial. Bueno, vayamos pensando. A veces los cristianos, bueno, me presento también para los que no lo saben o no me conocen. Yo soy Diana Paola Bautista, soy profesional en psicología, he incursionado en esta plataforma virtual porque actualmente me estoy dedicando a la práctica clínica y antes que ser psicóloga soy cristiana, de práctica de fe cristiana. Entonces sé que al interior de nuestras congregaciones, de las diferentes matices que tiene la fe cristiana, a veces este es un tema de análisis, de discusión, de polémica. Entonces bueno, lo trajimos aquí en esta noche a este live, así que bienvenidos todos los que, bueno, practican la fe cristiana, los que son simpatizantes, los que entran por curiosidad. Bueno, bienvenidos a todos, aquí nos vamos uniendo. Buenas noches a todos, aquí recibiendo estos saludos y dándole la oportunidad a mi invitada de que pueda ingresar también. Con ella he tenido esa oportunidad de compartir las ambas pasiones, porque estas dos áreas de nuestra vida son pasión, tanto practicar nuestra fe cristiana como ser psicólogas, así que por eso ella es una invitada muy especial de hoy. Así que les agradezco también que puedan reenviar este link a otras personas, este live a otras personas, invitar, y aún, bueno, ya sabemos que queda grabado en la plataforma, así que los que no lo puedan ver o no lo puedan ver completo, pues también tienen la oportunidad de verlo más adelante, de reenviarlo. Pero claro está que los que aceptaron hoy esta pausa activa de salud mental, bueno, esperamos que se queden toda la hora que dura el live. Entonces, ya dando inicio, voy a invitar a Sandra. A Sandra Mercado en esta noche. Ella, junto conmigo, pues pertenecemos a la misma congregación. No, de pronto no nos conocemos mucho, pero creo que las conversaciones que hemos tenido han sido muy... Eh, Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Hola, Buenas buenas noches noches. a Buenas noches a todos. todos. Bueno, aquí yo ya me pongo cómoda ¿Cómo porque ya llegó mi están? invitada. Sandra, buenas Listo, ahí sí me noches, pueden ver bien. bendiciones. Muy buenas noches a todos, bendiciones. Mucho gusto, mi nombre es Sandra Fontalvo. Soy cristiana, soy psicóloga de profesión por la gracia del Señor. Soy neuropsicóloga también, magíster en neuropsicología y también estoy en esta práctica de la psicoterapia clínica. Ya tengo pues prácticamente 17 años de experiencia laboral en el área social, educativa y ahora en el área clínica. Entonces, muchas gracias Diana por tu invitación y a todos pues saludos y gracias por estar acompañándonos en esta noche. Bueno, bienvenida, de verdad que sí. Y bueno, ya vamos a dar inicio al tema de hoy. Bueno, a hoy nos trae una pregunta para iniciar. Esta pregunta es si los cristianos pueden ir al psicólogo. Entonces, a veces nos vemos ante la pregunta, ¿la Biblia o la psicología? ¿Con qué nos quedamos? A ver qué dicen en el chat. ¿La Biblia o la psicología? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué dicen allí?
Bueno, mientras nos van escribiendo en el chat, mientras van ingresando, quiero empezar por algo. Vamos a, Sandra, a aquí hablar con los que están conectados en el chat, los que van a ver la transmisión. Vamos a hacer como un preámbulo a esta respuesta que nosotras traemos hoy y vamos a hacer en contexto un poco de de por qué esas diferencias a veces de pronto para algunos más perceptibles o que otros, la diferencia o la distancia o el divorcio o la enemistad que hay entre la psicología y la fe o la práctica de fe, pues hoy vamos a hablar de más la práctica de fe cristiana. ¿Por qué? Porque sabemos que para algunas personas es un tajante no, la psicología no tiene cabida para una persona que practica la fe. Entonces, ante esa posibilidad, nosotros podemos, digamos, cerrarnos a conocer. Bueno, algunos dicen, aquí dicen ambas, han escrito ambas. Entonces, bueno, ante esta pregunta, quiero, claro, dar, digamos, la razón o entender a las personas que a la fecha de hoy, en este momento de la vida, todavía consideran que la fe y la psicología no se encuentran. No tienen puntos de encuentro, no tienen, digamos, nada en común, una difiere de la otra, y esto es muy respetable. Y es muy respetable porque cuando ya, digamos, hay personas que obviamente de historiadores, teólogos y personas mucho más conocedoras a más profundidad de pronto de este tema, digamos propiamente del cristianismo, podríamos pensar que es cristianismo, digamos en ese momento nuestro, donde nuestra fe como tal, digamos, viene siendo cimentada, que es a través de los escritos bíblicos, donde se nos relata todo lo que pasaba, digamos, en ese Antiguo Testamento, esa espera del Mesías y cómo a través de la llegada del Mesías viene y se fundamenta todo lo que es nuestra fe cristiana, ¿verdad? Todas esas vivencias de este maestro de maestros, donde como él, digamos, se presenta con el plan de salvación y empieza, digamos, toda esta dinámica que se nos describe en los evangelios y nace, digamos, de manera sólida y contundente la fe cristiana, los seguidores de Cristo. Entonces, a partir de ahí, hay unos principios que se complementan con las prácticas de vida y de manera muy saludable en muchos de los casos, en algunos no tanto, lo sabemos, pero empieza, digamos, un movimiento en crecimiento y en auge de impacto ya que no se queda en una población pequeña, sino que empieza a esparcirse, digamos, por muchas regiones. Entonces, en ese auge y en eso que ya estaba sólido, que ya estaba consolidado, que ya era una práctica de fe, digámoslo así, masificada, viene en otro contexto, digamos, paralelo, que estaba pasando también, estaba creciendo la filosofía, ¿no? A partir de la filosofía, como que son esos primeros registros de intención científica, de intención explicativa de los fenómenos, y la filosofía viene como también, digamos que paralelo a este movimiento, gran movimiento, viene la filosofía en crecimiento, y de allí empieza a sustentarte todos los principios teóricos de la ciencia, como tal, los métodos científicos, y empieza todo eso también del otro lado de la historia a crecer todo aquello que es relacionado con los métodos científicos, y ya en nuestra historia reciente, entonces vienen ya obviamente escuelas muy bien estructuradas, científicas, y empieza todo este auge del conocimiento ya a ser un poco más de impacto, pero sin la divulgación que hoy tenemos, ¿no? Obviamente todavía diseñado para un grupo de personas que tenían la posibilidad de llegar a ese nivel de conocimiento. Entonces, en ese momento, digamos, hacia 1900, ya están todas esas escuelas funcionando, rodando todo ese nivel de conocimiento, y viene una persona pues muy importante al que se es conocido como el padre de la psicología, que es Sigmund Freud. Entonces, Freud como padre de la psicología en ese momento era una persona importante, él era un psiquiatra, un médico psiquiatra, tenía influencia, digamos, alrededor de sí, pero pasó algo con él, ¿no? Que fue, digamos, un psiquiatra no ortodoxo, digamos, que se salió de los parámetros de lo que venía siendo naciendo la psiquiatría, y nace la psiquiatría como una solución a un problema que no tenía explicación y que era como los términos de la locura, ¿no? Como todo lo que
salía del orden de lo normal y era atendido por la psiquiatría, pero no, digamos, en ese momento, digamos, los estudios y el nivel de conocimiento estaba pues en crecimiento, y para Freud era, digamos, él trató como de encontrar una explicación, ¿no? A eso que ya, digamos, la psiquiatría trataba como ya distorsionado. Situaciones también, alteraciones del desarrollo, niños con problemas de pronto del desarrollo, que tenían situaciones como lo que conocíamos como RM, ¿no? Como retardo mental, eran tratados, ¿sí? Eran tratados lejos de la ciencia, por la sociedad, era tildado de manera negativa y con explicaciones pseudoespirituales donde eran atacados, ¿no? Entonces nace como también por una necesidad como de proteger a este grupo de personas, como para atender a un grupo de personas que se salían como del marco de la normalidad, pero Freud viene con un aporte súper importante en ese momento, donde él empieza a buscar esa explicación de por qué, digamos, por qué inicia la locura, qué está detrás de esos trastornos del desarrollo, qué está detrás de todo eso, y empieza él a hacer su teoría. Entonces, claro está que esa teoría, digamos, choca con la fe cristiana de primerazo, choca, y es así porque ¿qué pasó con Sigmund Freud? Él ignoró, digamos, el área espiritual del hombre, o sea, eso no se interesó por eso, no lo tocó, no lo abordó, ignoró, o sea, como que tajantemente sacó eso del escenario, eso que estaba pasando, o sea, saca la parte del espíritu del hombre, ignora esta influencia espiritual de las corrientes religiosas de la época. Entonces, digámoslo así, como que se vuelve una afrenta en su momento, una afrenta contra los practicantes de la fe, porque él ignora por completo cualquier influencia, digamos, de tipo espiritual o de tipo religiosa, y se centra en mente-cuerpo, ¿no? El cuerpo, en mente y cuerpo, y le da una explicación, digamos, muy distinta a lo que de pronto se habían acostumbrado en ese momento. Entonces, digamos que con toda la razón, esta relación empezó mal, ¿ya? Empezó con un, con un psiquiatra en ese momento que empieza a hacer unas propuestas muy distantes de la práctica cristiana, de la práctica religiosa, de la fe, y se alejan, digamos, por completo. Ahí no hay no hay punto de encuentro. Y digamos que está toda la razón, porque él viene a desconocer algo que era muy significativo y era muy importante. Entonces, bueno, ¿qué pasa en ese momento? Que, bueno, digamos que sigue, digamos, creciendo de esta manera paralela, distinta y lejana, pero ¿qué viene pasando después de eso? Entonces, muchas personas se han quedado con este inicio, igual, digamos, sigue siendo los aportes de Freud hasta hoy en día, siguen siendo importantes, y el tema explicativo, el tema diagnóstico, pero a partir de eso y otros que estaban, otros auges del conocimiento en otros lugares, y otras personas empiezan a pasar otras cosas que empiezan a complementar y empiezan a ver la necesidad de prevenir la enfermedad mental, prevenir temas, digamos, de trastornos emocionales, trastornos digamos, depresivos, trastornos de ansiedad, de prevenirlos, ¿no? De atenderlos, de reconocerlos y de trabajarlos antes de que lleguen al ámbito médico. Entonces ahí, digamos, es el respaldo y la necesidad de que nazca, digamos, una nueva profesión como es la psicología. Digamos, es como el fuerte nuestro, ¿no? De los psicólogos, y es entender a tiempo muchas situaciones y evitar su desarrollo, que ya se conoce, ya están diagnosticados muchas de estas situaciones. Entonces, empieza a partir de allí, pues, toda como una evolución de esta propuesta científica, y a complementar lo que venía siendo la práctica desde la psiquiatría, la práctica psiquiátrica. Entonces venimos como en todo ese proceso, pero seguimos, digamos, distanciados, no nos hablamos, no nos entendemos, no tenemos puntos de encuentro, pero nos encontramos hoy muy al 2021, donde ha pasado algo con el conocimiento muy distinto a lo que pasaba en esa época, y es que el conocimiento se masificó y se puso en función de todos, o sea, a la luz de muchas personas. De pronto esta posibilidad de conocer tanto de parte y parte lo que hay hoy a nuestra disponibilidad a nivel de conocimiento. O sea, el conocimiento ahora está
a la luz de todos, ya no es secreto, no está cerrado, porque también recordemos que en la parte espiritual la Biblia estuvo cerrada, estuvo sellada, estuvo escondida, el conocimiento también, ¿no? Desde la parte científica, pero hoy ya, digamos, esos candados de mucho de lo que se ha construido está abierto y está la posibilidad de quien lo desee conocer. Entonces, digamos que esas barreras con las que inició esa enemistad entre uno y otro, por lo menos ya podemos saber quién es y qué aporta desde los dos frentes. ¿Y qué podríamos decir que tienen en común? Que a los dos les interesa el bienestar emocional del ser humano, ¿verdad? Entonces ya con esta como esta primera parte de este live de hoy, bueno, le doy la palabra a Sandra para que nos ayude a salir de este problema entre la psicología y la fe cristiana. Sácanos de este problema, Bueno, Sandra. ¿Qué hacemos con sí, yo esto? creo que ya en pleno siglo XXI, yo creo que ya hay muchos puntos de encuentro, siempre lo ha habido, ¿verdad? Simplemente que a veces el hombre ha querido hacer cosas independientes de esa parte. Pero el objetivo de este encuentro es que podamos aclarar de que la psicología y el cristianismo eh, entre los dos pueden ayudar al ser humano, ¿cierto? Entonces hay unos puntos de encuentro de los cuales yo les voy a hablar y es que ambos, como tú lo dijiste, Diana, buscan el bienestar del ser humano, ¿verdad? Buscan que el ser humano pueda encontrar tranquilidad, paz, felicidad, ¿cierto? Entonces, esto lo da la psicología, pero también lo da el cristianismo, porque a la luz de la palabra hay muchos versículos donde dice que Jesús vino a dar vida, pero también Él es la paz, nos da paz. Muchas personas no encuentran muchas veces y la psicología podemos ayudar a que eso que Dios ha querido dar al hombre lo pueda encontrar, ¿ya? Otro punto de encuentro es la liberación del ser, aliviar las cargas internas, como es la depresión, la ansiedad, ataques de pánico, otros estados emocionales en los cuales a veces nos encontramos y que muchas veces por desconocimiento, ¿verdad? No buscamos ayuda y a veces atribuimos solo a la parte espiritual y vemos que en la psicología podemos encontrar técnicas que nos pueden ayudar y que podemos hacer una fusión de esa parte, fortalecimiento de la parte espiritual y de la parte psicológica para poder salir mucho más. Índices de las enfermedades mentales más altas. ¿Sí me están escuchando? Diana, ¿sí me estás escuchando? Bueno, otro punto de encuentro, ¿cierto? Encontrarle un sentido a la vida. No le escucho. Disculpen, tenía el micrófono. Bueno, yo quiero decir, bueno, para iniciar, que los puntos de donde se encuentran en común es que los Estaba dos están preocupada porque buscando el bienestar emocional. uh-huh. No era yo que tenía el micrófono apagado. Ya lo prendí. Bueno, lo que tienen en común es que ambos buscan el bienestar emocional del ser humano. Ya en eso se encuentran. Cada uno tiene herramientas. La psicología tiene unas herramientas para lograrlo o para proponerlo.
y la práctica de la fe cristiana, a la práctica espiritual, tiene otro. Entonces los dos se encuentran en ese primer punto. Ok, entonces proseguimos. Sí, claro que no te veo bien, no Vamos sé. como a rectificar, sí, que ambos buscan el bienestar humano, la liberación del ser, aliviar esas cargas internas, ¿verdad? Como es depresión, ansiedad, cáncer mecánico y otros estados emocionales. Aún eso lo podemos confirmar en Lucas 4:18, donde hay un versículo donde Jesús dijo, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces, este es un punto que nos pone en común. Nosotros, la psicología como tal, lo que busca es eso también, ¿verdad? Liberar a las personas de ese estado emocional en los cuales se pueden encontrar. Otro punto de encuentro, ¿cuál es? Encontrar un sentido en la vida, que las personas encuentren un horizonte, guiarlas. Y el objetivo de Jesús también, ¿cuál era? Darle un sentido de vida al hombre. Aprender a ver las situaciones de otra manera, ¿verdad? Que no las veamos de manera catastrófica, sino que podamos ver las situaciones una oportunidad de aprendizaje. Eso también el Señor lo dice, y aún en Romanos 8:28 vemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Ah, bien. Entonces, miren, si hay puntos de encuentro. Entonces, podríamos decir que Jesús es el maestro de las emociones, porque él cuando estuvo, ¿verdad? Podía identificar las necesidades de los demás, necesidades emocionales, físicas, espirituales. Él sabía escuchar, sabía hablar, decir cosas, aliviaba el dolor interno de las personas con la palabra que decía, direccionaba la conducta de las personas cuando hablaban. Entonces, vemos que si vamos a buscar un maestro de la psicología, es el Señor Jesús, ¿cierto? Y termino pues con esto que es Filipenses 1:9, que dice, esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, la ciencia es dada por Dios. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros, para beneficio del hombre, pero la ciencia bien enfocada. Si va de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a cumplir su propósito en la tierra, ¿verdad? Entonces, no podemos pelear con la ciencia, sino que la ciencia es usada a favor nuestro. Entonces, la psicología, como otras profesiones, son una ayuda que también Dios nos brinda. ¿Para qué? Para ser sanados, para ser restaurados. Entonces, Diana, aquí vamos con la pregunta. Entonces, ¿los cristianos pueden ir al psicólogo o deben ir al psicólogo? Sí, no. ¿Qué Ustedes dicen? que ¿Qué nos dicen en están el viendo chat? también, ¿qué responden frente a esto? Bueno, dice que, a ver si leo este bien. Joffrey dice, la religión no puede negarle a la persona hacer uso de los estudios y experiencias de tratamiento de la mente para ayudar a una persona. La psicología no puede negar a la persona a profesar una fe. Está bien, ¿verdad? O sea que aquí hay un punto de encuentro, ¿no? Que ni uno ni otro puede negar la complementariedad que puede haber entre la psicología y la práctica de la fe. Además, cabe recordar que, digamos, en este proceso como histórico, muchas personas se quedan solamente con el teórico Freud, digamos, con el padre de la psicología, eh, pero después de él, que fue sobre 1930, que surge este movimiento, a hoy ha habido muchos importantes teóricos de la psicología que han dado unos avances, unos aportes maravillosos, y posterior a Freud viene una persona también como importante en el crecimiento y en el auge de la psicología, que es Víctor Frank. Víctor Frank sí reconoció la espiritualidad del hombre, ¿no? O sea, él sí
digamos, ante esta de pronto controversia o esto que quedó fuera en la teoría freudiana, él viene y dice que sí, que la espiritualidad es importante, que está, digamos, aún por encima de la mente, de la emoción, de la voluntad del hombre, está por encima de, y él reconoce la espiritualidad, él tiene una experiencia, digamos, vivida, que fue en el campo de batalla nazi, y él cuenta a partir de eso cómo él a través de sus recursos espirituales logra salir de la situación. Entonces, él, que es un teórico importante también de la psicología, sí da esa apertura, ¿no? Y hasta hoy, digamos, corrientes como la psicología positiva y otras corrientes de la psicología sí reconocen que en el hombre hay una clara también conexión, digamos, con la espiritualidad, ¿no? Con lo que no se puede explicar, con lo que no entra en la razón. Sí hay algunos teóricos que lo han incluido como parte de la identificación del ser humano como tal y como parte también aún del tratamiento. Desde la psicología, por ejemplo, cognitiva, conductual, cognitiva, también al trabajar todos los procesos que tienen que ver con los pensamientos, con la construcción de los pensamientos, pues estamos ayudando a la persona a que tenga como esta mente, la que llamamos la mente de Cristo, ¿verdad? Una mente libre, una mente donde pueda desarrollar todo esa capacidad para percibirse sano y también para, digamos, cumplir el propósito por el cual está ligada su vida o con lo que da sentido como propósito de vida. Entonces, desde otros, digamos, desde enfoques posteriores a Freud, hay mucha construcción y obviamente hay toda esa apertura y esa oportunidad del que ejerce la psicología de, digámoslo así, de escoger o de tener en cuenta estos elementos al momento de ejercer psicoterapia. O sea, las posibilidades son muchísimas. Y algunas personas, digamos que oyen, solamente piensan en un teórico, pero no en todo el abanico de posibilidades. Y obviamente a hoy 2021, pues aún siguen habiendo personas o movimientos o teorías renovadas, contemporáneas, que siguen aportando a esta práctica de la psicología. O sea, siguen así aportando. Entonces, viene todo este movimiento. Entonces, a partir de esto y lo que Sandra nos está diciendo, que no sé si su conexión pues está eh, muy regular. No sé si la están oyendo, la están viendo. A mí, yo, bueno, aquí en mi conexión me veo bien y por eso, bueno, he seguido. Entonces, ante esto, sí, ya hay un encuentro donde los cristianos tenemos acceso también a esta información valiosa en la que ha crecido también la ciencia y donde también nos da un aporte en la construcción de ese propósito de vida, ¿no? Que finalmente es lo que nos, digamos, nos une también en nuestros puntos de fe. Entonces, si nos preguntan de esta manera, aquí dice, alguien dice, claro que sí debemos buscar una conexión con Dios para que a través de la oración nos respalde en la ayuda que debemos buscar. Así es. Entonces, para los que tenemos esta práctica de fe, para quienes tenemos esto que digamos que para nosotros lo espiritual está por encima de lo emocional, de los pensamientos, la práctica de la fe, ok, algo pasó con la conexión. Bueno, aquí viene otro, mientras tanto puedo ir leyendo. Claro que sí, Dios es el mayor de los psicólogos y como seres integrales necesitamos cubrir todas nuestras áreas, no solo lo emocional, no solo la física, sino también la espiritual. Así es. Entonces nos reconocemos como seres integrales y reconocemos que también, además de cuerpo, mente, emoción, tenemos espíritu, ¿verdad? Hay una necesidad en el ser humano también de encontrar sentido, un sentido de vida, y ese sentido de vida no se encuentra a veces con la razón, no se encuentra con las emociones, porque hemos reconocido, y todos somos seres humanos, hemos entendido nuestra fragilidad humana desde lo físico y la entendemos también desde lo emocional, ¿sí? O nosotros un día estamos felices y un día estamos tristes, ¿cierto? Un día estamos enojados y otro día estamos alegres. Entonces, digamos, fluctúa. Un día me siento mentalmente como en equilibrio, como que todo va en orden, como que todo va marchando, pero un día también siento que perdí el rumbo, el norte. O sea, eso hace parte digamos, de nuestro diseño
de la fragilidad de nuestras emociones y por ende necesitamos ayuda. Y por eso el recurso de la fe viene a ser una práctica tan maravillosa porque se vuelve como un ancla que nos soporta, que nos da como ese piso que nos sostiene independientemente de lo que pase con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestra parte física. Y la psicología también tiene unas herramientas que nos dan soporte para poder, digamos, percibirnos en equilibrio. Entonces sí, ellos se encuentran, ¿no? En eso. Y particularmente puedo decir que sí, los cristianos podemos ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque el primer sí que voy a decir hoy, y espero que Sandra pueda recuperar su internet y regresar mientras ella regresa. Bueno, el primer sí es que los psicólogos podemos ser usados en un proceso de sanidad. En las iglesias cristianas, en las congregaciones, en donde se practica la fe, donde están estos, digamos, estos puntos de encuentro, se encuentran personas o consejeros espirituales, ¿verdad? Personas que aconsejan, personas que llegan con problemas a la iglesia a buscar ayuda, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, situaciones emocionales, digamos, dolores muy profundos. Y claro que la iglesia viene, recibe y acoge a través de personas que, digamos, se han destacado por conocer los principios que enseña la Biblia, se han destacado por ser personas sabias y lo que llamaríamos como consejeros. Vamos a darle ingreso otra vez a Sandra. Que llamaríamos como consejeros. Entonces, estos consejeros, pues son personas que... Ok, ya se conectó. Bueno, les voy a decir que Sandra tenía un lugar donde se iba a ubicar su oficina, donde Ya, aquí ella estoy. atiende a sus usuarios, pero sus vecinos hoy están como de cumpleaños y tienen allá fiesta, mariachi y todo, entonces le tocó ubicarse en otro lugar y de pronto por eso, digamos, al último momento, pues hace que la conexión de ella no esté del todo bien, pero bueno, aquí regresó de nuevo. Sí, Bueno, yo estoy aquí dando el estoy, primer qué sí. pena. Estoy el primer sí, y es que los psicólogos podemos aportar a un proceso de sanidad emocional, porque si bien no desconocemos que en la iglesia hay personas capacitadas para hacerlo, porque se han desarrollado en este don también, a partir de la, digamos, de la formación, a partir del conocimiento de la Biblia y la sabiduría con que resuelven sus propios asuntos, son personas maravillosas, ¿sí? Que tienen como esta sabiduría intuitiva, esta sabiduría que podemos decir que es un don del Espíritu Santo en ellos. Y ayudan a muchas personas, ¿no? Que llegan afligidos, que llegan cargados, que llegan con situaciones difíciles y son personas maravillosas que atienden, acogen, contienen, hacen todo un proceso terapéutico sin de pronto ponerle nombre o saberlo, pero lo hacen maravillosamente y logran sacar a una persona adelante, ¿cierto? O una familia adelante, ¿sí? Logran hacer un proceso de sanidad completo y son personas que después, digamos, se perciben a sí mismas libres para desarrollarse en la iglesia, para desarrollar sus talentos espirituales y para, digamos, obviamente adaptarse a su vida cotidiana y a sus relaciones familiares, a recuperar de pronto lo que habían perdido y se quedan en la iglesia, se quedan en estos grupos y pues son de aporte también dentro y fuera también de estos lugares. Entonces, eso es valiosísimo. Pero hay, como decimos, como que casos de casos, situaciones de situaciones, ¿no? Que de pronto se salen como eh, de lo usual, de lo típico, de situaciones que pueden estar en el abrigo, digamos, de la iglesia, de los consejeros de la iglesia, situaciones muy particulares. Yo creo que cada líder cristiano se ha enfrentado a situaciones en que siente que no puede resolver, que son desconocidas, que sean ya, digamos, eh, se ha asesorado, se ha acompañado, se ha orado, se ha llevado y ya vienen de un proceso no solo de meses, de aún de años, ¿no? Y no mejoran, retroceden, conflictos, situaciones dolorosas en las familias, en las personas, y ya también como consejero siento que es sabio pedir ayuda, ¿no? Cuando el consejero siente, o el equipo de consejeros de la iglesia siente que hay situaciones que no, digamos que ya se les ha llevado de la mano y no han salido al otro lado, entonces hay situaciones donde podemos consultar, ¿no? De pronto a profesionales de la salud, a personas que también tenemos formación, digamos, académica y que podemos dar de pronto una luz, una información, una información de conocimiento valiosa que de pronto se sale de control. Por ejemplo, en un live pasado hablamos
no hablamos de la depresión, hablamos de la conducta suicida, pero hablamos de que cuando pues, reconozco a una persona que tiene depresión, no solamente es decir que la persona tiene depresión, sino que hay un abanico de posibilidades de esa depresión. Hay varios trastornos depresivos y cada trastorno, digamos, ya identificado, ya diagnosticado, puede tener un curso particular de acuerdo al tipo de depresión que la persona tiene. O sea, los cursos de la depresión son diferentes y hay muchas posibilidades. Hay depresión mayor, depresión leve, distimia. Bueno, hay un abanico de posibilidades y habría que identificarlo para poderlo ayudar específicamente a ese tipo de depresión que la persona tiene. Lo mismo pasa con la ansiedad. Me puede decir, no, la persona es ansiosa, pero también dentro de la ansiedad hay trastornos de la ansiedad y hay muchos tipos de trastornos de la ansiedad que habría que analizar cuál es el tipo de trastorno y en qué momento, digamos, se dispara esa ansiedad en esa persona. De hecho, de ansiedad, Dios mediante, voy a hablar el próximo live, próximo lunes, voy a estar hablando de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de ansiedad. Entonces, hay momentos donde el consejero también necesita formación, necesita conocimiento y necesita la ayuda de quienes ya lo han desarrollado, ya lo tienen. Entonces, esto no quiere decir que estamos desconociendo el poder de la fe, ¿cierto, Sandra? No estamos desconociendo el poder de la fe y no estamos desconociendo que claro que sí hay milagros, ¿verdad? Hay personas que reportan, que dicen que después de una reunión, digamos, de un tiempo de oración y alabanza, que es un tiempo de sanidad también, ¿no? Quienes disfruten este tiempo pueden dar cuenta que hay como una descarga emocional cuando la persona se concentra en las letras de una alabanza, de una oración, puede sentir una descarga emocional y sentir que está libre, ¿no? Hay situaciones donde la consejería fue suficiente o hay experiencias milagrosas donde la persona se percibe sanidad, digamos ese testimonio que fue sanada, personas que nunca fueron a un tratamiento médico ni psiquiátrico y tenían consumo de alcohol, consumo de drogas, situaciones difíciles y pueden decir que sin necesidad de alguna otra ayuda, orientación, fueron sanadas en tiempos de oración, en tiempos de lectura bíblica, en tiempos de congregarse y dan testimonios de esto y eso es maravilloso. O sea, eso es milagroso y eso es válido. Y de pronto no es válido para la ciencia, pero es válido para quien recibió la sanidad. ¿Sí? Y para quien eso nadie se lo Claro. quita. Nadie le quita a una persona que pueda decir que una vez que oraron por él o que estuvo en un lugar donde estuvo congregado o una persona, digamos, en un acto de fe, digamos, le profetizó algo de manera positiva a su vida y le llegó y le impactó tanto que sintió que, digamos, que lo limpió. O sea, son testimonios que de pronto para la ciencia no tienen explicación, pero para la persona que recibió sanidad, de manera definitiva puede decirlo, ¿no? Y obviamente eso incrementa su fe y incrementa la fe de quienes pueden dar testimonio de que esa persona dice la verdad, ¿cierto? Entonces, no desconocemos que hay milagros, los milagros los hay, pero también pasa algo y creo que es más frecuente y es también soberanía de Dios por causa de nuestra fragilidad. Y es que a veces sabemos que los milagros espontáneos, esos que vienen como de repente, no traen crecimiento a la persona, ¿no? La persona es sanada de eso que la aquejaba, pero muchas de las cosas en las que pudo haber crecido gracias a esa sanidad no pasan, ¿sí? Entonces ahí viene, y también digamos en la práctica de la fe, el Dios de procesos. Dios también permite los procesos de sanidad, ya que los procesos de sanidad vengan de una manera donde yo reconozca que estoy enfermo, que necesito ayuda, y donde vengan los ayudadores, ¿no? Que esa es la oportunidad que Dios da. Dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, y una manera oportuna de amar al prójimo es, es lidiar y atender cuando nos necesita también, ¿no? Y a veces nos necesita en tiempos de dificultad, y no solamente material, o no solamente en otros temas, sino también de necesidades emocionales. Entonces vienen los ayudadores, vienen las personas que lo rodean, vienen las personas que ayudan, la familia, la iglesia, los amigos, pero también entran los profesionales de la salud. También puede entrar un profesional como un psicólogo, a ser parte del proceso de sanidad. Pronto para la persona llega un momento, un punto donde no entiende lo que le está pasando, no sabe contra qué está luchando
y viene estos ayudadores y vienen y traen así, traen a la conciencia de la persona lo que le está pasando, le dan una explicación a lo que pasa, ya la persona sabe contra qué está luchando y además de eso le dan salidas, le dicen cómo salir del asunto, porque por sí solo no lo ha logrado, entonces le dicen cómo salir del asunto y en ese caminar y en ese andar la persona vive un proceso de sanidad maravilloso y además de ser sanado, la persona crece en el proceso, pasan cosas con esa persona. Entonces, digamos, muy importante tener en cuenta esto, que necesitamos procesos de sanidad, no solamente, o sea, el milagro es importante y hace parte fundamental de nuestra fe, pero es maravilloso cuando va acompañado de un proceso de reconocimiento de cómo fue que yo fui sanado, de cómo fui sanado. Y en ese proceso hay, bueno, testimonios también maravillosos, ¿no? De esos procesos de sanidad. Entonces, y muchos de los que, eh, digamos, tenemos esa posibilidad o esa gracia de poder darle ese conocimiento o esa respuesta al otro, pues hacemos parte de ese proceso. Voy a leer aquí un Muy bien, mensajito que está Diana. aquí, dice, yo creo que las emociones hacen parte de la individualidad. Sin embargo, cuando permitimos que las emociones, cuando permitimos que las emociones nos manejen, debemos buscar ayuda. Entonces es necesario encontrar la persona idónea ante ello. Así es. Bueno, entonces Sí. para ti, Sandra, ¿los cristianos pueden ir al psicólogo? Sí. Y es porque los psicólogos somos instrumentos en manos de Dios. O sea, Dios nos ha dado dones. Dice que el Señor nos ha dado dones y talentos, ¿cierto? ¿Y para qué son esos dones y talentos? Para ponerlos al servicio de los hijos de Dios, para ponerlos al servicio de la humanidad. Entonces, es como, por ejemplo, cuando alguien siente un malestar físico, ¿a dónde va a ir? La iglesia va a orar por ellos, pero si él se siente muy mal, ¿a dónde va a ir? Médico, porque es la persona que estudió para poder identificar qué es lo que le está pasando, hacerle un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, de igual manera hay muchas profesiones que pueden ser usadas en las manos de Dios. Entonces, si una persona no se siente bien emocionalmente, si está teniendo ansiedad, depresión, y ve que están orando, ¿verdad? No es que las oraciones no hagan efecto, sí hacen efecto, y eso es de acuerdo a la fe que tenemos. Pero si vemos que todavía persistimos en lo mismo, necesitamos buscar ayuda. ¿Por qué? Porque a veces la ayuda de Dios no viene directo de una vez del cielo, por decirlo así. El Señor coloca personas a nuestro alrededor también que nos pueden ayudar. Y en la Ujú. iglesia nosotros podemos encontrar hermanos que se preparan, hermanos que empiezan a desarrollar esos talentos, a fortalecerlos. Y todo es con un objetivo, ponerlos al servicio de la humanidad, ponerlos al servicio de la sociedad, ponerlos al servicio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, es importante que si nosotros nos sentimos de una manera, busquemos ayuda. ¿Qué pasa? Muchas veces buscamos ayuda, pero muchos hermanos no tienen el conocimiento. Y si no tenemos el conocimiento, no podemos brindar ese tipo de ayuda. Entonces, ahí es donde Ujú. nosotros como profesionales podemos entrar, que hemos estudiado, ¿verdad? Esa parte psicológica, esa parte mental, psíquica, emocional, con el objetivo de qué? De brindar ese tipo de ayuda. Y ya estamos fundamentados con una base espiritual, una base de la enseñanza de la palabra, entonces va a ser mucho más enriquecedor ese proceso. Hay un Así es. versículo en Romanos 12:6 que dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad? Según la gracia que nos es dada. También hay otra parábola de los talentos, donde dice que Dios ha dado talentos a los hombres y que si no los ponemos a funcionar, ¿qué pasa con esos talentos? Serán quitados. Entonces, tenemos unas habilidades y cada quien va fortaleciéndose o va estudiando de acuerdo a sus habilidades que tiene, ¿verdad? Entonces tenemos una vida humana y no podemos desconocer esa parte. A nivel personal como profesional, yo he tenido muchas anécdotas
hay una anécdota donde una hermana se le murió su esposo, falleció, y es una hermana mayor, esa hermana lloraba constantemente. Yo un día pues la llamé y empezaba a ver cómo estaba y empecé a hablar con ella y ella me decía, es que me regañan porque lloro. Y a veces yo me siento, me entra la tristeza tal hora, no sé qué, y empezó a comentarme toda la sintomatología que tenía. Y había otra hermana que no tenía conocimiento y lo que le decía era que no llorara, que si ella lloraba, contristaba el Espíritu de Dios en ella. Entonces, que ella no debía llorar, que ella debía estar gozosa. Entonces, yo le expliqué las etapas del duelo, le dije que eso era normal, ¿verdad? Que era normal de que ella llorara y que ella iba a pasar por unas etapas, la etapa de aceptación, que eso duele, que es normal que llorara. Bueno, empecé a explicarle ese proceso. Esa hermana agradecida me dijo, hermana, gracias porque yo pude entender hoy que eso era normal, porque yo me sentía culpable cada vez que lloraba. Entonces, miren, el conocimiento de la psicología, cómo ayudó a ella a liberarse de esa culpa y a vivir ese duelo de una manera normal. Otra con depresión y publicaba en el grupo todos los días, oren por mí, que estoy deprimida, oren por mí, que me cayó la depresión, oren. Fui inquietada, llamé a esa hermana, fui a visitarla, compartí con ella la parte espiritual, pero también le di herramientas psicológicas para que ella aprendiera. A partir de ahí, no volví a ver un mensaje donde ella dijera, oren por mí que estoy deprimida, sino con mensaje Ok. positivo y conversé con ella. Me dijo, no, lo que usted me enseñó, eso me ayudó mucho, y yo me he sentido mucho mejor. Entonces, miramos que esos dones que Dios nos ha dado, el conocimiento, poniéndolos al servicio de los hermanos, es una bendición. Entonces, los Así es. psicólogos, ¿verdad? Sí podemos ser instrumentos en manos de Dios, porque podemos ayudar a sanar, a restaurar, y que el Señor pueda crecer y hacer cumplir su propósito mucho más rápido en cada uno de nosotros. Así es. Entonces, Entonces, ante la pregunta de si sí, los cristianos pueden ir al psicólogo, eh, bueno, nuestra respuesta hoy, nuestro aporte es dos sí. Sí, porque los psicólogos podemos ser usados para los procesos de sanidad emocional. Y sí, porque los psicólogos podemos ser instrumentos en las totalmente. manos de Dios y hacemos parte de aquellos que han desarrollado un talento. Entonces sí podemos, digamos, ser usados y por lo tanto una persona que después de si siente, como alguien lo decía, ¿no? Si siente pedir ayuda, pues tenga dentro de la posibilidad de pedir ayuda, además de personas de la fe o personas en la familia o amigos, pues también considere pedir ayuda de profesionales en psicología. Y queremos darle ya, digamos, más rápidamente 4 beneficios de precisamente que obtiene un cristiano que le dice sí a la psicoterapia si lo necesita, si siente que lo necesita. Siendo esto y nuevamente reiterando, primeramente, claro está, para nosotros desde nuestra perspectiva, nuestro conocimiento y experiencia, está la búsqueda de nuestra práctica de fe, de nuestros recursos espirituales, primeramente ir a la presencia de Dios, primeramente estar conectados en oración, buscar, digamos, de la Biblia y recibir, digamos, toda la ayuda que recibimos al congregarnos, porque realmente yo siento que la congregación, la iglesia es un gran grupo de apoyo, ¿verdad? Donde nos ayudamos y nos aliviamos las cargas emocionales entre todos y donde en nuestra práctica de fe nos libera emocionalmente de muchas cosas. Entonces, dejando esto como principio y como primero para los que practicamos la fe, siendo esto primero, de hecho, yo puedo dar testimonio de eso, de que desde mi adolescencia, digamos, para mí, tuve la bendición de conocer eh, de Dios, del cristianismo y de estar en una congregación donde me le aportó a mi vida de manera tan significativa que yo cuando inicié la psicología, mi carrera profesional, yo ya me sentí emocionalmente sana, ¿ya? Y ese sentirme emocionalmente sana no me lo dio la psicología, no me lo dio mi carrera, lo dio la práctica de mi fe. Por lo tanto, hasta hoy yo soy una practicante de la fe cristiana, digamos, firme, porque lo que yo recibí, lo recibí de esas prácticas de fe. Y lo que vino a ser para mí la psicología fue un complemento, ¿no? De lo que ya había pasado conmigo. Y obviamente ya un ejercicio profesional.
Entonces, sin desconocer esto, sí, para algunas personas resulta que de pronto ese daño emocional ha sido muy sentido, no atendido, no identificado, eh, y necesita algo más. Entonces, al darse la oportunidad de recibir asesoría psicológica, puede encontrar 4 beneficios. Y esto lo vamos a decir más rápidamente por causa del tiempo. Pero el primer beneficio que va a encontrar precisamente es que va a encontrar la respuesta a la situación que le está atormentando, ¿no? Que le está angustiando, que lo está distrayendo, que lo está alejando de su propósito y meta, que le está trayendo dificultades. Encuentra una respuesta, encuentra una explicación, y al encontrarla, pues también va a adelantar ese proceso de sanidad, porque ya sabe qué está pasando con él y también aún, digamos, bien orientado, recibe herramientas de cómo salir del asunto. Entonces, eso va a acelerar ese proceso de sanidad y por lo tanto va a experimentar un crecimiento espiritual que no ha podido experimentar por causa de la situación. Yo a veces siento que la emoción, digámoslo, dañada o situaciones emocionales difíciles son como un tapón y está la paz de Dios, ¿no? Que quiere fluir. Dice que de la paz de Dios que supera todo pensamiento, quiere pasar, quiere fluir, pero hay algo ahí que está obstruyendo, ¿no? Como pasaría en nuestro sistema circulatorio cuando pasan estas obstrucciones. En la emoción hay obstrucciones también y a veces son de tipo bioquímico, ¿no? A nivel cerebral, son biológicas y aún requieren medicación. Pero entonces está pasando ahí que hay que identificarlo, pero al identificarlo y resuelto la situación, pues esa paz de Dios que yo quiero experimentar fluye mucho más en mi ser y por lo tanto puedo alcanzar esas metas también espirituales que tengo de ser instrumento en las manos de Dios y hacerlo mucho mejor. Entonces un beneficio sería que al reconocer y identificar eso que me aqueja, pues yo puedo crecer mucho más rápido que si no pido ayuda, me quedo callado y prolongo más el tiempo de daño o enfermedad de tipo emocional. El segundo beneficio, Sandra. Así es. Nos permite conocer nuestra metacondición, la forma como pensamos, ¿verdad? El manejo de nuestras emociones, nuestras actitudes, para así poder entendernos y poder entender a los demás. En la medida en que nosotros conocemos cómo funciona nuestra parte psicológica, mental, emocional, en nuestras actitudes, comportamientos, nosotros vamos a entender por qué nos pasan ciertas situaciones, pero también vamos a poder entender el comportamiento del otro. Así es. Tercer Entonces, beneficio. el segundo beneficio, entonces es el saber cómo el reconocimiento de esas emociones me permite gestionarlas mejor, ¿verdad? Sí. Y conocer nuestros procesos, digamos, de pensamiento, pues nos permite también usarlos mejor, ¿no? Bueno, tercer beneficio es que alivia la carga y la culpa emocional, que pasa mucho entre las personas practicantes de la fe, que entran también, además de, digamos, de la crisis emocional, la crisis relacional, lo que esté pasando, que está alterando su vida cotidiana. Además de eso, empieza a vivir una crisis de la fe, una crisis con la relación con Dios. Entonces, ¿será que Dios no existe? Entonces, esto que hago no sirve para nada, entonces la oración no funciona, entonces la Biblia no sirve, empieza a entrar en unos conflictos, ¿verdad? De situaciones difíciles que lo encargan aún más. Entonces, está viviendo una situación emocional y está viviendo a la par una crisis espiritual fuerte y la percepción de sentirse débil en la fe lo confronta, lo daña y lo hunde más. De pronto, en lugar de salir a flote, lo que hace es que hunde más a esta persona. Entonces, recibir asesoría y ayuda psicológica le alivia la carga, ¿ya? Le alivia la carga, le da una explicación lógica a su situación y hace que pueda hacer uso de los recursos que conoce sin la culpa, sin las situaciones que lo entran en conflicto, alivia la carga emocional, alivia, digamos, que personas que de pronto se sienten en condenación, en pecado, bueno, entran en una crisis, digamos, lo ahondan mucho más, pero al tener una explicación de lo que está pasando, pues eso se va como que esa nube negra que no le permitía desbloquear lo que está pasando, se va y puede retomar esa práctica que conoce, pero con el sentido y orientado correctamente hacia su sanidad. Y la cuarta beneficio. Que así como alivia la culpa, ¿verdad? La quita también disminuye esos conceptos religiosos
porque muchas veces confundimos la religiosidad con espiritualidad y no. Entonces, algo que va a ayudar este proceso también es a, como a quitar todos esos paradigmas negativos, esa forma de pensar negativa, permite desarrollar la empatía y ser más compasivos. Entonces, al momento de poder conocernos a nosotros, también vamos a poder, ¿qué? Entender, pero también tener compasión y empatizar con las situaciones que le pasa al otro. Entonces, podríamos aquí como mencionar muchos más beneficios, pero todo es el bienestar, ¿verdad? Emocional, personal del ser humano. En esto está basado todo este proceso. Así es. Bueno, entonces ya, digamos, con esto sí, el psicólogo puede ser instrumento en las manos de Dios, sí puede aportar un proceso de sanidad emocional y estos cuatro beneficios, pues digamos, vamos llegando como ya al cierre de este momento, diciendo que hay un versículo en Oseas 4:6 que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Y a veces vemos que personas no creyentes, no practicantes de la fe, aplican a veces mejor los principios que la Biblia habla sin conocerlo o hacen un buen uso de la ciencia sin de pronto el conocimiento que tiene una persona que practica la fe. Entonces a veces usan más de pronto los recursos de manera apropiada, personas, digámoslo así, incrédulas o personas no practicantes, que quien tiene de pronto el conocimiento y la fe no fingida en Dios y en las prácticas de fe. Entonces, que no sea el conocimiento el que haga que, la falta de conocimiento lo que haga que perezcamos en situaciones que pueden resolver, sino que sea, digamos, esa resolución por recibir sanidad, ¿no? Esa resolución por estar sano, por sentirme integralmente bien, donde yo pueda sentir que de verdad estoy libre para servir a Dios, para cumplir esos propósitos espirituales y esos propósitos humanos, que integralmente yo me sienta bien. Y en ese perseguir sanidad y en esa búsqueda, esa determinación, pues voy a encontrar caminos, voy a encontrar las maneras, voy a encontrar las formas, voy a encontrar las personas, voy a encontrar los lugares. Y de esta manera, digamos, desde nuestra práctica de fe, creemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿no? Y que no es, y que somos espirituales y que lidiamos batallas espirituales. Claro que las lidiamos, pero cuando ya sabemos contra qué estamos lidiando, contra qué estamos luchando, Sí. pues lo más probable es que yo pueda ganar la batalla. Pero si yo no conozco contra lo que estoy luchando, pues lo más probable es que yo pierda la batalla, ¿sí? Porque no conozco contra lo que yo estoy luchando. Entonces, cuando yo conozco contra lo que estoy luchando, pues me armo de argumentos, me armo de herramientas, me armo de estrategias desde la fe, desde esa batalla y también desde lo que he aprendido en la vida humana para salir adelante de las situaciones y de verdad ser esa persona, o sea, trascender más allá de la emoción, la razón y llevar esta bandera de la fe con total transparencia, con total tranquilidad y con esa con ese grito de victoria por cualquier situación que he podido superar, no solamente solo, sino con ayuda de otras personas. Muy bien. Entonces podemos concluir, Diana, que los psicólogos con temor de Dios podemos dar ayuda profesional, ¿cierto? Nuestra base es el Señor. O sea, hay un temor. ¿Por qué? Porque a quien estamos tratando son hijos de Dios. Entonces, así como el Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor también nos enseña a tener cuidado de otros, ¿verdad? La psicología es nuestro talento, son habilidades que desarrollamos, fue un tiempo que invertimos para estudiar, invertimos dinero. Entonces, esta es nuestra profesión, ¿cierto? Pero la estamos poniendo a servicio de quién? De las personas, a servicio del pueblo de Dios, dándole la oportunidad de ser ayudados, pero también nosotros como profesionales ayudar a que se cumpla el propósito. El interés de Dios, ¿quiénes son? Los hombres, son las personas. Y nuestro interés, ¿quiénes son? Las personas, que las personas sean liberadas, que las personas se puedan sentir bien. El propósito es que la persona pueda ser feliz. Y yo creo que Dios también quiere que nosotros podamos ser felices, ¿cierto? Que podamos disfrutar de lo que Él nos ha dado.
pero para hacer eso necesitamos ser sanados. Entonces, nosotros como profesionales estamos para cumplir como esa parte, ayudar al Señor en ese aspecto. Y somos servidores. Nuestra profesión es usada en manos de Dios. Eso yo lo tengo por seguro. Es más, yo soy psicóloga eh, y mi vocación surgió cuando yo estaba en 10º grado, porque ya tenía una habilidad de escuchar y aconsejar. Eso no nació solo, ¿verdad? Pero siento que fue algo que Dios me dio, un don, y el Señor lo usa como Él quiere, me da gracia, me da el entendimiento. Las personas dicen, usted fue mandada por Dios porque me sacó en un momento que yo no sabía cómo hacerlo. Así Entonces, es, esas son respuestas que el Señor te dice. Para eso te puse yo ahí. Muchas así veces la es, gente así es, en un psicólogo, un consultorio de psicología, Dios me iba a encontrar. Entonces, ¿eso quién lo hace? El Señor, ¿cierto? Entonces, usamos los dones, pero guiados también por la gracia del Señor, guiados también por el Espíritu, porque ahí no nos separamos, no nos ponemos como una batica y nos la quitamos, no. Ahí el Señor está con nosotros también trabajando. Entonces, así es. por eso si consideran que necesitan ayuda profesional, pues no duden en buscarla. Dentro del mismo pueblo de Dios, habemos personas preparadas, profesionales para hacer esto. Entonces, Así eh, es, pues vamos a darles como nuestros datos, ¿verdad? Que en caso tal requieran ayuda, pues nos puedan contactar. Entonces, así yo, es, pues a mí me pueden conseguir como en las redes sociales, a Diana también. Ya Diana va a dar como sus datos. A mí me pueden conseguir en Instagram como Mercado Sandra Fontalvo. Hay una página de Facebook que se llama JS, Asesorías y Servicios en Psicología, o si no, al WhatsApp o llamada al 305-463-1300. Entonces, hay muchas maneras. En estos momentos estamos trabajando de manera presencial, virtual. Con la tecnología ya no hay límites, ya no hay excusas, ya podemos atender por videollamadas, por llamadas. Entonces, ya esos límites se, ya se vencieron. ¿Cierto, Diana? Entonces, pues Diana, también sería bueno que dieras tus datos, que en cualquier momento pudieran también contactarte. así es. Bueno, la saludamos. Sandra está desde Antioquia, yo estoy desde Barranquilla, así que de manera presencial puede ser digamos, con alguna de nosotras y de manera virtual también hay posibilidades. Así que, bueno, las dos en este momento estamos desarrollando esa práctica clínica y, bueno, estamos al servicio de quien lo necesite. Y bueno, estamos haciendo este ejercicio de la psicología a la que le hemos dedicado tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Porque como toda profesión y como toda ciencia, Bastante. pues tiene, digamos, la obligación de un estudio previo para cualquier, digamos, argumento que pueda decir. Sandra, que repitas tu número, por favor. 305-463-1300. Ok, y bueno, a ese número pueden encontrar a Sandra, a mí me pueden encontrar también aquí a través del Instagram, el mensajero de Instagram, también puedo recibir mensajes y también a través del 304-610-9091. 304-610-9091. Entonces, gracias a ustedes por acompañarnos, por los que se quedaron al final, los que nos tuvieron paciencia con los problemas de conexión, sonido y Ay, video, sí. pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, esperamos se hayan llevado esta reflexión, pues muy, muy importante y sabemos que es punto de salida para muchas personas en algún momento. A veces esperamos hasta ver que las situaciones no tienen salida para salir corriendo también de manera desesperada, pero está bien pensar en esto aun cuando estamos bien, porque no sabemos en qué momento lo podamos necesitar. Así que bueno, gracias por estar aquí, porque sabemos que están aquí de manera también prevenida, pensando en ustedes y pensando en los que aman. Así que, claro que sí, con muchísimo gusto estamos para servirnos y bueno, esta plataforma nos permite encontrarnos también de estas maneras, donde también a través de estos recursos virtuales, pues
encontramos respuestas a lo que ha estado en secreto y a lo que ha estado en oración con Dios. Así que con ese Sí. propósito estamos. Bueno, feliz Muy noche, bueno, Sandra. Diana, Gracias muchas por tu gracias por tu compañía y gracias a todos los que invitación. estuvieron hoy. Perfecto. Gracias. Bien. Feliz noche. Chao. Chao.